de comer tiene mucho que hablar de ti. Aquí vas a escuchar historias reales de personas reales que también han estado en la búsqueda de la dieta mágica. Se vale repetir postre. Es un espacio que da espacio a la dulzura, a la risa, al dolor, a la exploración, A lo que no te atreves a mirar, a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, nuevo año y nuevas historias que contar y nuevos postres que probar, lo cual me da muchísimo gusto. Y pues hoy tenemos a un postrecito que nos lo han pedido muchísimo a partir de un podcast que tuvimos con Dama, que nos platicaba un poco su andar pues ser diagnosticada con diabetes y cómo después de haber probado pues muchas cosas, llega con Eugenia Araiza, esta nutrióloga especialista en diabetes, y literal le transforma la vida y nos han preguntado mucho por ella. Por eso hoy pues le damos la bienvenida y quisimos traer este postrecito para que de viva voz ella nos platique cuál es su aproximación a la diabetes desde su formación como nutrióloga, pero me imagino también desde que empezó a abrir su panorama, su mente a otras cosas. Bienvenida, Eugenia. Bienvenida. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a Dama también por la referencia. La verdad es que eh, la diabetes es muy complicada. O sea, quien quiera que lo diga, que diga, la diabetes es sencilla, la diabetes es manejable, claro, es manejable, pero eso no significa que sea fácil. Entonces, cuando llegamos a un diagnóstico, ya con eso, y además le agregamos todos estos estigmas, ideas y todo lo que podamos traer, no solo de nuestra familia, sino de la familia del vecino, del tío, de gente que ni conocemos y nos está hablando de diabetes y todos tienen una historia trágica y fatalista en relación a la diabetes, ¿no? Entonces, me cambió mi perspectiva básicamente desde que a mí me diagnosticaron con diabetes hace 27 años. Entonces, yo tenía 16 años, estaba estudiando en intercambio en Estados Unidos. Nadie de mi familia vive con diabetes en la actualidad, o sea, nada. Y me empecé a sentir mal y llegué a una glucosa de 1155 miligramos sobre decilitro. La glucosa No. para una persona que no vive con diabetes debe estar abajo de 100. Entonces yo tenía 1155, yo terminé en coma durante unos días. Fue toda una situación muy dramática y a partir de ahí no solo cambió mi forma de ver la vida, sino también lo que quería hacer con mi vida. Y entonces, cuando ya todo el diagnóstico, todo eso se calmó, que pude regresar a México, me dijeron, ve con una nutrióloga, ellas lo saben todo. Claro, ¿no? Entonces, hay que decir también que nutrición tampoco, por lo menos en México, tampoco tiene tanta historia, o sea, tiene poquito de haber aparecido. Y esto de la diabetes, de nutrición, va evolucionando muy, muy rápido. Me llevaron, y lo único que me acuerdo de haber salido de la consulta, con lo único que me quedé fue, esto no es para mí, yo necesito aprender sobre nutrición porque no vuelvo a ir en mi vida con una nutrióloga. ¿Pero por qué? Entonces, O sea, ¿qué pasó ahí adentro, Eugenia? ¿Qué por qué todos te los dijeron? nos, ¿no? Entonces era, primero, o sea, yo ya, para la nutrióloga y mis médicos, los primeros era tú para esta edad, yo ya no iba a estar aquí, ¿no? Entonces tú tienes un panorama de 10, 15 años para vivir más o menos y después esto va a ser, pero de aquí a que llegues a eso, para poder vivir lo mejor, va a ser, no puedes comer postres, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes tener hijos, no puedes tener, no, 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 no. Entonces, claro, o sea, estás hablando con una niña de 16 años que apenas está saliendo a la vida y le empiezas a poner nos. Fue así como un choque para mí. Y dije, no, o sea,
entiendo lo que me están queriendo decir, entiendo la situación y la importancia y el cuidado que necesito tener, pero no creo que sea la única forma. Tiene que haber una forma para poder vivir, ¿no? O sea, Ujú. es que cuando llega el diagnóstico de la diabetes, y seguramente los que nos están escuchando, si tienen a alguien Ay, sí. familiar, es como un diagnóstico, una sentencia de muerte, ¿no? Y aparte muerte que te va diciendo así de poco a poquito y aparte va a ser dolorosa, ¿no? Porque vas a ir perdiendo. Es como ese choque y empecé a estudiar y empecé a buscar y encontré que sí hay otras formas. Y también fue que después de esa consulta fui a un restaurante allá en México y me puse a llorar porque a la hora de ver el menú, ni siquiera habían menús como ahorita, que todavía están las cosas light y todas estas modas Ajá. que si Y no que son estoy opciones. el 100% de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo con que nos han traído beneficios, ¿no? Por ejemplo, encontrar un menú y que son opciones, exacto, se han ampliado las opciones, no que no es como esta restricción, sino nos van ampliando, ¿no? Entonces, me puse a llorar en el restaurante. Entonces dije: "Es que qué frustrante", y eso lo tengo muy en la mente, porque cuando empiezo a hablar con mis pacientes y me empiezan a platicar sobre todas estas frustraciones, les digo: "Es que te entiendo". Y creo que eso es también algo muy diferente de una perspectiva, porque es ir de la teoría a lo que funciona en ti y para ti. Exacto. Porque luego hablamos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional, pero la realidad es que hay tantas diabetes como personas que viven con diabetes en el mundo, porque cada persona tiene un estilo de vida, tiene ciertas necesidades, tiene un ritmo, tiene, si hace ejercicio o no hace ejercicio, si le gusta o no le gusta, o sea, empezando por ahí, ¿no? O sea, de Sí. repente que te dicen, oye, es que vas a comer quinoa con, y la quinoa y cómo se prepara y qué es eso, y no me alcanza porque está carísimo. Entonces, no podemos generalizar algo para todos y eso pasa mucho con diabetes. Incluso pasa en cuanto a cómo deben de ser los diagnósticos, y entonces es la pelea de los médicos, es que los pacientes no se cuidan. Sí. Yo creo que no es que no nos queramos cuidar, y eso lo digo también como paciente, porque tengo las 2 partes, ¿no? Como paciente, hay algo que pasa en la diabetes y es muy frustrante, pasa en los trabajos normales, ¿no? Llega un momento en el trabajo donde dices: "Estoy agotada, necesito vacaciones". ¿Y qué haces? Te vas de vacaciones y no pasa nada, pero ¿qué crees? Con la diabetes es un trabajo de 24 horas, donde, por ejemplo, en el caso de dama que utiliza insulina, en mi caso, o incluso en diabetes tipo 2 que utilizan medicamentos, es estar monitorizando la glucosa, checando que no se nos baje, que no se nos suba, que si ya incluso las emociones, ¿no? No, Entonces, ¿en serio? en mi caso, mi marido también vive con diabetes. Mi marido Ajá. vive con diabetes LADA, que es una diabetes que también, como la diabetes tipo 1, tiene un origen autoinmune, pero llega en adultos jóvenes, ¿no? Bueno, ya ahorita está apareciendo a cualquier edad, pero, en adultos jóvenes es donde se da más. Y hay ocasiones que nos hemos puesto los sensores de glucosa y tenemos discusiones, porque tenemos discusiones como todos los maridos, Sí, todos exacto, los como en esposos. cualquier matrimonio. Ajá, y recuerdo que alguna vez una cosa que nos calmó la discusión fue: "¿Ya viste mi glucosa? Me estás estresando". Guau. Entonces, hasta las emociones, el tráfico en el coche, íbamos esto porque nosotros lo monitorizamos, pero esto pasa en cualquier persona. Lo que pasa es Sí, que no ponemos atención. Entonces, lo que yo he descubierto en mí y en muchos de mis pacientes es que con la diabetes pones un poquito más de atención, porque tienes que poner un poquito de atención. Y claro. esa es una ventaja, justamente. Y, por ejemplo, regresándonos un poquito, Eugenia, ¿cuáles serían los síntomas? ¿No? O sea, ¿qué síntomas alguien puede tener y decir, oye, creo que esto puede ser que tengo diabetes o hay algo que se llama prediabetes, ¿no? Sí, ahí son 2 cosas muy diferentes. Fíjate que en diabetes tipo 1, diabetes LADA, su origen es como muy rápido.
Diabetes va un poquito más lento y los síntomas aparecen de golpe. Y es bien importante esto que tú mencionas, porque hay miles de niños que han muerto por no tener un diagnóstico adecuado. O sea, llegan muy tarde al diagnóstico. Incluso, por ejemplo, yo soy de los casos de suerte, porque 1150, la verdad es que no lo cuentas, Ajá. ¿no? Y llegan a mal término, pues, estos, o no llegan al diagnóstico. Entonces, son ir al baño muchísimo, y Ujú. esto pasa desde niños y pasa incluso desde bebés. Ir al baño muchísimo, tienes muchísima sed, pero es una sed, no así como, ay, necesito tomar agua. No, yo me podía tomar 1 litro de agua así en una sentada. Ajá. Cansancio, dormía muchísimo, duermes, estás cansado, no quieres hacer nada. En los casos de los niños, no quieren ni siquiera salir a jugar, están acostados y hay una pérdida de peso muy significativa. Yo llegué a mi diagnóstico pesando 35 kilos, o sea, era la piel con los huesos, Sí, básicamente, ¿no? sí. Esos son como los síntomas más importantes y también puedes tener mucho apetito también. ¿Por qué? Porque no están entrando todos esos nutrientes. Ahora, en diabetes tipo 2, el riesgo, y en prediabetes, bueno, diabetes tipo 2 es la diabetes más común, la que más conocemos, y se produce por efectos metabólicos, que puede ser por genética, por hábitos diarios, y generalmente es por una resistencia a la insulina, es decir, nuestro cuerpo no está utilizando adecuadamente esta insulina y empieza a producir más y es un círculo vicioso. Cuando ya está el diagnóstico de diabetes, ya ha pasado mucho tiempo. Incluso Ajá. hay personas que llegan al diagnóstico de diabetes tipo 2 con ya incluso complicaciones, porque han pasado tanto tiempo, porque los síntomas son muy sutiles. Y entonces hasta después que dicen, oye, como que estás bajando de peso y empiezan a ir al doctor, pero para llegar a ese punto ya pasó mucho tiempo. Sí, Para prediabetes, ¿cómo se diagnostica prediabetes? Haciéndote un estudio. Los sí, diagnósticos de diabetes en su mayoría son personas que se hacen estudios de rutina, los cuales no estamos acostumbrados a hacer, sí, no. estudios de rutina donde salen ciertos marcadores que los doctores pueden identificar, así como que, oye, la glucosa está entre el rango de prediabetes, vamos a meternos un poquito más a investigar, ¿no? Entonces, ya puedes saber. Pero es bien importante, ¿por qué? Porque las personas, por ejemplo, que son diagnosticadas con prediabetes, le están ganando al tiempo. Entonces pueden empezar a hacer cambios en el estilo de vida o cambios, o si necesitan algún tipo de medicamento, pero muy base, y entonces alargar todo este panorama fatal que viene acompañado de la diabetes, ¿no? Ujú. Y una pregunta, Eugenia. ¿Las dietas te pueden detonar prediabetes o diabetes o no? Es que las dietas, O sea, hacer hablar de muchas dietas. hacer muchas dietas. La verdad es que los cambios metabólicos. Hay una dieta que a mí no me encanta, que está muy de moda y yo le estoy agradecida a esa dieta porque nos trajo la harina de almendra y Sí, entonces yo puedo hacer mis postres que no tienen impacto en mi glucosa, pero no es algo que coma todos los días porque también tiene implicaciones, porque es grasa al final de cuentas, ¿no? Entonces todo significa balance, pero tiene cosas buenas sí, entre ese tipo de productos. Pero por ejemplo, la dieta cetogénica, no que provoque eso, pero lo que sí hace es que el cuerpo tiene que consumir, está diseñado para consumir los 3 tipos de nutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Y ajá, cada un tipo de nutriente, de macronutriente, tiene una función. Las proteínas, formar masa muscular, músculo, mantener tejidos, demás. La grasa, mantenimiento de hormonas, que luego eso no nos lo dicen cuando estaban las dietas estas bajas en grasa. Las sí, grasas son importantes para las hormonas. Es más, nuestro cerebro está hecho de de grasa. grasas, sí. Entonces, también es importante y aparte nos ayuda también a mantener la temperatura. Pero los carbohidratos que ahorita están siendo muy odiados Sí, y yo soy fan satanizados. de los carbohidratos y no porque coma muchos carbohidratos, sino porque son necesarios. Esos carbohidratos son los que nos dan la energía en el momento, ¿ok? Entonces, cuando quitamos carbohidratos, el organismo no es tonto, el organismo va a buscar otra forma para obtener esa glucosa, que es al final de cuentas lo que se transforman los carbohidratos en nuestro cuerpo, en Sí, glucosa.
Y lo va a hacer de forma de, voy a hablar un término de nutrición que se llama gluconeogénesis, Ok. que es el rompimiento justamente de las células, de las proteínas y las grasas para formar glucosa, porque nuestro cerebro, a pesar de que está hecho de grasa, necesita glucosa. Ah, Entonces, estamos produciendo, pero la sensibilidad de nuestro cuerpo a los carbohidratos va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que volvamos a introducir carbohidratos, porque, a ver, inevitablemente, yo no he conocido a una persona que no haya pasado por keto que no se haya vuelto a comer un pan. qué bueno Y que lo menos, dices. Sí, sí, sí. Sí, y menos en esta temporada. O sea, es sí. algo inevitable. Entonces yo les digo, ok, vas a entrar a keto, va. Pero tienes que hacerte la idea que no vas a comer pan, fruta y vas a tener que tomar esto. ¿Estás dispuesto? Oye, suena mucho trabajo. Claro, no es sostenible. Sí. Entonces, si no es sostenible, llega el momento en que esos carbohidratos no los puedes utilizar. Lo que yo he observado en pacientes con diabetes es que después de una dieta keto, sus requerimientos, por ejemplo, de insulina, se duplican. Lo que se inyectaban para una rebanada de pan, por ejemplo, ahora se tienen que inyectar doble. Entonces empiezan a generar cierta resistencia a la insulina, que se puede trabajar, pero cuesta trabajo. Entonces, Sí. si eso pasa en alguien que vive con diabetes, seguramente pasa en alguien que no vive con diabetes, solo que el cuerpo es maravilloso y logra ese estado de homeostasis y de equilibrio y demás, ¿no? Entonces, Es que justo te eh, quiero platicar algo que me pasó muchos años atrás, que como que a mí me diagnosticaron prediabetes, ¿no? Y hoy que ya no hago dietas y que llevo una alimentación pues balanceada, equilibrada, ¿no? Ya no lo tengo. Y entonces pienso y digo, claro, o sea, yo estaba justamente como en este círculo de dietas súper extremas, de dietas keto, pero entonces había ciertos doctores, entre comillas, que me recetaban insulina y entonces yo me inyectaba insulina en la panza, ¿sabes? Y entonces hoy te digo, no sé si me recetaban eso para bajar de peso, que seguramente, ¿no? Para bajarme de peso. Y entonces sí me tomaba metformina y entonces era una cosa y bueno, que entonces yo ya no sabía si sí tenía prediabetes o si no. Y entonces yo me escondía con no, es que como soy prediabética me tengo que inyectar esto, pero en el fondo lo que quería era bajar de peso. Y lo único que hice fue dañar mi cuerpo. claro, y aparte se me hace rarísimo que con prediabetes alguien te había dicho de la insulina, porque resulta que la insulina es una hormona lipogénica. ¿Qué quiere decir esto? Produce grasa. ¿Cómo Si no se crees? utiliza, si no, o sea, ese es el problema, por ejemplo, en la diabetes. Ajá. Cuando no estás produciendo insulina, pero tu cuerpo no lo está utilizando. Entonces esa insulina extra va generando más grasa y a mayor grasa, más difícil es utilizar esa insulina. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde es complicado, no sé, no imposible, se puede hacer, pero es complicado salir. Entonces, Wow. sí, es la primera vez que escucho eso, pero qué bueno que... Bueno, según yo era insulina, era algo que te inyectabas en la panza, ¿no? Ujú, Pero aún así, o sea, pienso y claro, digo, uno en la desesperación de querer tener determinado cuerpo, no te importa lo que te están dando, ¿no? Si te dicen, esto te va a bajar de peso, tú vas y lo haces, sin pensar en las consecuencias. Y pienso, digo, claro, eran doctores los que me recetaban eso. Digo, ¿cómo es posible que un doctor te dé algo así cuando, pues en teoría eres una persona sana, ¿no? O sea, estás dentro de unos parámetros, entonces tú métete esto nada más porque quieres bajar de peso. Digo, wow. claro, y porque, a ver, aparte, bajar de peso no es dejar de comer o inyectarte algo o tomarte algo. Sí, no. Es, trae, si estás con un poco de sobrepeso, hay algo que está pasando que necesitas meterte más, necesitas conocerte. Y eso es algo que no nos enseñan. O sea, no nos enseñan a... yo pongo este ejemplo siempre, ¿no? Cuando llevaba a mi hijo a la escuela, ya había ocasiones en que yo llegaba a la escuela de mi hijo y decía, no sé cómo llegué aquí. Sé que no atropellé a nadie y espero no haberme pasado un semáforo porque no estoy detenida ni nada, ¿no? Ajá. Pero no recuerdo qué pasó. Como que hacemos las cosas en automático, ¿no?
Y eso es lo que pasa, y eso pasa en nuestro cuerpo, no con cómo comemos. Entonces de repente decimos, es que estoy subiendo de peso, a ver, acaban de pasar fiestas, es que comí lo mismo, a ver, ¿seguro? Entonces vamos a ver estos detalles, sin juzgar, sin decir, oye, es que está mal, ¿por qué comiste esto? Porque ese es otro factor, ¿no? O sea, es cómo vas a llegar a la convivencia de la familia peleándote con todo el mundo porque tú estás a dieta y Sí, trajeron papas. sí. Eso no es sano. Y quizá, ok, no te va a subir la cantidad de calorías, pero también en tu cuerpo está percibiendo ese estrés y ese estrés va a generar liberación de ciertas hormonas que van a tener otro efecto. Entonces, pues no te comes esas papas, pero estás teniendo un efecto, quizá no el mismo, pero similar Sí. a eso en tu cuerpo. Entonces, no solamente es qué metes, sino qué piensas, qué haces. Entonces es poner atención en realmente, incluso, cuento mucho, ¿no? Cuando vivíamos en México, los elotes, ¿no? Los esquites y eso. Ajá. Entonces a mi marido le gustaba uno, pero le ponía así, no sé cuántas cosas de chile. Y me dice, es que el elote me hace daño. No es el elote, mi cielo, es que es el chile. No, 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 es el elote. Entonces a veces no queremos darnos cuenta de que Sí. es, o sea, porque nos gusta o porque tiene algún componente emocional o lo que sea, pero es poner atención cuando, y esto es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes, cuando nos damos cuenta qué es lo que nos está detonando eso, ya ni siquiera, o sea, yo no tengo que decirle al paciente, no te lo comas. Y ¿sabes qué? Ya no se me antoja. No, Sí. porque ya conociste, o sea, ya hiciste esa relación de este tipo de chile me hace esto, pues no como el chile, entonces no me siento mal. Ah, qué bueno, ¿no? O como esto, por ejemplo, pacientes que vienen de dietas súper restrictivas, me dicen, es que no pueden comer nada, no puedo comer nada porque todo lo que coma me sube la glucosa. A ver, ¿qué platillo te dijeron que no puedes comer? No, chilaquiles. Tarea de aquí a que nos volvamos a ver, chilaquiles. ¿Cómo crees? Sí, vas a comer chilaquiles, vas a ver, vamos a medir, vamos a hacer. Y buscamos la estrategia y poco a poco logramos que coma esos chilaquiles. No es de todos los días, Claro. pero se quita ese miedo también a la comida, porque eso es algo que yo estoy peleadísima, es, ¿por qué le tienes que tener miedo a algo que no solamente está nutriendo tu cuerpo, Ujú. no es algo además que está nutriendo tu mente, tus relaciones, tus momentos, todo, porque en todas las reuniones, en todos los momentos hay comida. Entonces, aprender a comerlo, o sea, no tenemos que pelearnos. Y ese es como algo que ha funcionado y ha llevado a poder disfrutar cosas sin que eso afecte nuestra glucosa. Y eso a mí, eso me ha llenado de mucha paz, tranquilidad, angustia. No significa que ya vivo feliz con diabetes, no, pero, o sea, tengo mis momentos, pero de día a día, vamos, no pasa nada y trato de no juzgar así como sobre todo las decisiones, que eso viene muy acompañado con la diabetes, ¿no? Es Ajá. como que malos niveles de glucosa, eres una mala persona, ¿no? Como que Ajá. van asociados y no, o sea, tienes un cierto nivel de glucosa después de una comida o algo, ok, vamos a analizar qué fue lo que pasó, qué hiciste, qué no hiciste, cuál fue la diferencia, ok. Entonces es una percepción diferente, en lugar de ser de culpa, Ujú. es vamos a aprender. Salió Claro. mal, esto es para aprender. Salió bien, anótalo y vamos a tenerlo ahí como de respaldo para saber qué hacer para cuando te comas esa pizza, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, Entonces, creo que el punto está en lo que así empezaste a decir, hay que conocernos. Cada sí, diabetes es distinta, ¿no? Y como tú dices, parte del conocernos es conocer nuestras emociones y conocer qué está pasando en nuestro entorno. No solamente es el pedazo de pizza, ¿no? Chance, te comiste el pedazo de pizza y no está todo muy armonioso a tu alrededor, pero chance te estás comiendo ese pedazo de pizza y hay, ¿no? Algo muy denso, un ambiente complicado, esa discusión con tu esposo. Y entonces el cuerpo pues reacciona también ante las emociones, ante las circunstancias que estás pasando. Y creo que muchas veces, o la mayoría de los nutriólogos, no toman en cuenta, ¿no? Tu lado emocional, eso no importa, ¿no? El chiste es que tienes que comer ta, 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 ta. y tiene que ser de libro.
Hace Exacto. poco yo tengo pacientes que le digo, el objetivo de la consulta es, porque me dice, ¿cuánto tiempo va a durar? No sé. Mi objetivo es que no me necesites. Ah, Mi objetivo es que tú aprendas a conocerte, a saber qué necesites. Y si alguna vez dices, oye, ya como que se me fue o quiero saludarte, pues me hables, pero no pasa nada, ¿no? O sea, el chiste es que tú te conozcas lo suficiente. Si tú no me vuelves a hablar, pero veo que tus glucosas están dentro del rango y todo lo que tú estás esperando, para mí esa es mi mejor recompensa y es mi mejor pago. Entonces, hace poco, una paciente que conozco desde los 5 años y ahorita está terminando la universidad, me dice, oye, wow. estoy muy enojada porque estoy yendo con una nutrióloga y me dijo, bueno, esta paciente, la leche en concreto en esta paciente le eleva la glucosa. En teoría, eso no pasa, pero eso pasa en ella. Entonces, le dijo eso a la nutrióloga y me dice, no, 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 eso está mal, tú estás mal. Esas son ideas tuyas. Entonces No. ella me dice, es que ¿cómo van a ser ideas mías si están aquí en la gráfica? Entonces eso de, ¿por qué tengo que estarle demostrando al nutriólogo o al médico que Sí. lo que estoy sintiendo es verdad? Ese tener que estar como confesándose todo el tiempo es súper desgastante, pero es esa parte donde yo siempre a mis colegas les digo, salgan de los libros, conozcan a la persona, porque Exacto. no es lo mismo, Claro. no No, es lo mismo. y creo que somos individuos, ¿no? Y como tú dices, o sea, si tú encasillas a todos en lo que dice el libro, pues me parece que te falta un poco de conocer a tus pacientes, porque de verdad cada uno reacciona totalmente distinto. Justo hace muchos años fui con un endocrinólogo y entonces él ya me estaba juzgando. Me dice, es que seguramente tú comes cerros, me acuerdo, comes cerros de fruta y cosas así. Yo me le quedé viendo y le dije, no, claro, imponen muchas veces por la bata blanca, ¿no? Y por, ¿no? Y por ser un doctor. Entonces, o sea, le dije, ni siquiera me has preguntado qué hábitos tengo, qué como, y tú ya estás haciendo un prejuicio sobre mí. Claro. Muchas veces hacen eso, ¿no? También una de mis mejores amigas hace muchos años fue un nutriólogo, ¿no? Que le, ya sabes, tienes que comer tal, tal, tal. Regresó al X tiempo, la pesó y pues no bajó de peso. Y entonces el doctor estaba seguro que no había hecho la dieta. Y mi amiga llorando, decir, te juro que hice tal cual me lo mandaste. Y el otro, es que si lo hubieras hecho, hubieras bajado. Cosas así que tú dices, pues es que no solamente, o sea, va más allá. Sí, no es 2 más 2. Exactamente. Definitivamente no es 2 más 2. Hay cosas más allá y está la parte humana. Y entonces nos preguntamos los profesionales de la salud, es que los pacientes no se cuidan. Oye, los pacientes te están llegando a decir lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, punto. Lo que quieren es llegar contigo, que le des la receta del medicamento, que le digas, ah, estás bien o estás mal para volver. Y esa, muchas veces después de una sesión de nutrición o después de una cita con el endocrinólogo, son conflictos familiares. Entonces, es que el paciente no viene a consulta. No, claro que no. O sea, si eso le va a causar que lo estén, con lo que tú le dijiste, que toda la familia lo esté señalando y le esté diciendo, es que ya ves, no te cuidas, si ya bastante complicado, he tenido pacientes que me dicen, es que no puedo comer enfrente de mi familia. Porque me Ah, dicen, ¿seguro te vas a comer eso? ¿Y seguro te vas a hacer esto? Entonces, imagínate qué cansado que todo el tiempo, y digo, no lo digo que la familia lo haga mal, sí, siempre, no, porque lo hacen desde un lugar de amor, de claro, cuidarlo, ¿no? y de desconocimiento al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero termina cansándose. He tenido pacientes, doctores, que su familia no saben que tiene diabetes, porque dices que yo no puedo decirle a mi familia que tengo diabetes. Entonces, imagínate la carga que tienen y con todo eso les queremos decir, oye, pero no te estás cuidando. Oye, pero es que te comiste de repente esa dona. Oye, hay que entender todo Ujú. lo que está pasando a esa persona para poder, y entonces tener esa ventana de oportunidad de poder expresarse, de poder decir, de poder ser ellos y decir, sí, sí me comí esto. Ah, punto, ¿no? Entonces, he tenido pacientes, sí, que me traen las gráficas. Recuerdo una paciente que le dije, chécate nada más 2 veces al día y otras veces 2 veces al día y así vamos sacando. Bueno, se emocionó tanto que se checaba 6 7 veces al día. Entonces, cuando me regresó, vi las gráficas y le dije, ¿qué hiciste?
Y ya me emocioné porque quiero ver cómo está la glucosa funcionando, porque ya veo, este, porque veo todo, cómo el por qué mi glucosa está funcionando aquí. Entonces digo, ok, vamos a checar. Y ahí venía todas las cifras así del estilo y unas así. Aquí comiste pizza. ¿Cómo supiste? Y ya, porque mira, porque tú me dices que los sábados comes pizza cuando vienen tus hermanos y me dijiste que iba a venir tu hermano y aquí comiste pizza, entonces está bien. Dice, sí, es que hice mal, ¿verdad? No, hiciste perfecto. Vamos a ver cómo la próxima vez que vengan tus hermanos vas a comer pizza sin ese pico de glucosa. Entonces, ya como que llegaban y me decían, es que mira, ahora comí esto y ahora esto. Y entonces la interacción ya no es como, me vas a regañar porque me comí la pizza. No es como de aprendizaje. Y eso creo que cambia mucho la perspectiva y cambia incluso la vida. Ujú. ¿Por qué lo hago así? Porque a mí me ha funcionado. Eso es lo que yo hago. Entonces, y he tratado de vivirlo lo más tranquilo, de lo que te digo, o sea, la diabetes no es fácil, no es sencilla. Em, lo que platicábamos de las vacaciones, ¿no? De las vacaciones, estás en el trabajo, tienes burnout, sales vacaciones y respiras. Con la diabetes no se puede. Sí. Entonces, darte esas pautas o darte ese apapacho y decir, la regué, está bien, aprendí. O sea, ¿eso Entonces, sería para ti lo más difícil de la diabetes? O sea, ¿para ti qué es lo más difícil? O sea, ¿cómo lo vives? la tratamos de vivir, la verdad es que no sentimos que vivimos con diabetes, es un estilo de vida que ya tenemos y que al final de cuentas descubrimos que este estilo de vida es el que debería de seguir toda la gente, ¿no? Entonces, yo Ujú. me levanto, hago ejercicio, mi marido en la tarde hace ejercicio, mi hijo vive haciendo ejercicio toda la vida, si no está en la escuela está jugando fútbol todo el día y tratamos de cuidar, por ejemplo, las comidas y eso va permeando también en la familia. Entonces, mi hijo en lugar de decir, no, no voy a comer hamburguesa porque si no voy a engordar es, ok, voy a comerme la hamburguesa, pero voy a pedir quizá refresco de dieta porque el refresco normal va a tener mucha más azúcar y entonces ahorita no voy a llegar a hacer ejercicio. O llegamos del cine, si no, mamá, nada más voy a cenar, no sé, unos rollitos de jamón porque ya comí muchas palomitas. Entonces, ya no lo siente como no puedo comer, sino es una elección de no lo voy a hacer porque ya lo hice, porque estoy buscando el equilibrio. Entonces esa perspectiva es como mucho más en paz y no estás peleándote todo el tiempo por comer o no comer, ¿no? Entonces es como llevar ese equilibrio, tratar de evitar estresarnos. Yo sé que es bien complicado, Sí. como buscar esas estrategias para poder respirar y estar nosotros más allá de todo lo que esté pasando en el mundo. Y pues eso es lo que nos ha estado funcionando y a pesar de eso, hay ocasiones en que la diabetes es diabetes. Entonces estamos haciendo lo mismo todos los días y de repente la diabetes o la glucosa empieza a subir. ¿Qué dices? ¿Qué? Estoy haciendo mal. Algo, ajá, o sea, ¿qué está pasando? Más allá de qué estoy haciendo mal, es qué está pasando. Entonces ya empezamos a revisar qué es la insulina. Y hay ocasiones en que después de analizar todo, decimos, es la diabetes, ¿no? Entonces, en esos momentos donde quieres mandar a volar a todo mundo, quieres mandar a volar la diabetes y que no puedes, lo que hacemos es, justamente contrario a lo que pudiera hacer es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprarnos unas donas. Órale. O sea, pues si ya traes la glucosa alta, Pues ya. ya, ya, no, o sea, ya tu curva esa ya no te gustó, vámonos. Y entonces empezamos a relajarnos y entonces la glucosa como que empieza a funcionar mejor. Entonces, Guau. Qué como que cañón hemos eso que me estás diciendo. O sea, cómo el lado emocional sí influye mucho. muchísimo. Y yo creo que eso es algo que yo, y va a sonar raro, ¿no? Yo soy afortunada en tener diabetes porque me estoy dando cuenta de esto. Estoy Ujú. segura que si yo no tuviera diabetes, yo no me estaría dando tanto cuenta de cosas que están pasando en mi cuerpo y poner atención incluso he renunciado a trabajos donde el cuerpo empezó así como, por ejemplo, en una ocasión me empezó a salir vitiligo, que también es una cuestión inmunológica, pero todo lo inmunológico viene muy acompañado de las emociones. Entonces era un momento donde tenía como 3 trabajos, y dije, a ver, vamos a tomar decisiones. No puedo andar así, corriendo en la ciudad, de un lado para el otro, con el hijo. Vamos a tomar una decisión, renuncié y el vitiligo disminuyó.
Yo dije, ok, estoy haciendo caso al cuerpo, pero Exacto. quizá en el día a día, si no tuviera diabetes, si no tuviera estas pautas, no lo podría hacer. Sí, sí. Entonces, ya sí ha habido como cosas donde decimos, a ver, ¿necesitamos esto? No, pues vamos a quitarle un poquito, ¿no? Vamos a hacerle, entonces nos vamos dando esos, pero es irte conociendo. Y eso es, lamentablemente es que eso es algo que no nos enseñan, no nos No, enseñan en casa, sí. porque Porque antes muchas veces incluso, los papás no lo saben. claro, porque antes ni siquiera se hablaba de emociones. Sí, Y nosotros somos mujeres y todavía lo tenemos un poco más fácil. sí. Yo platico con mi esposo y con mi hijo y le digo, qué complicado ser hombre, porque Veas. nosotros como mujeres, si yo me pongo a llorar a la mitad de la calle, van a decir, ay, señora, pobrecita, ¿no? Si mi marido se pone a llorar a la mitad de la calle, van a decir, viejo loco. O Claro. sea, ¿no? Entonces es toda esta cultura que hemos traído y cómo no podemos separar las cuestiones de nutrición, cuerpo, ejercicio, esto, y la mente se queda al final, ¿no? Creo que si algo aprendimos después de la pandemia es que la mente es sumamente importante, el cuidar el estado de nuestra mente, y yo creo que no todos salimos bien, todos tenemos alguna cuestión que tenemos que trabajar después de la pandemia, pero por lo menos nos estamos dando cuenta, nos dimos justamente esta pauta que nos dio la vida de decir, para todo, y Ujú. estuvimos con nosotros. Y Sí. bueno, con los más cercanos, pero estuvimos más con nosotros. Y eso fue cuando empezamos a descubrir muchísimas cosas que pudieran estar afectando, pues, nuestro cuerpo completo, porque no somos nada más el cuerpo, o sea, es todo. Y, por ejemplo, Eugenia, si alguien va contigo a terapia, ¿cómo es el proceso? ¿No? ¿Cómo, o sea, qué va a esperar de esa terapia contigo? Pues más Bueno, que terapia y terapia, sesión de, no, exacto, no es sí, terapia, es sesión de nutrición. Como estás hablando de tantas sí, cosas emocionales, yo digo, claro. claro. Es que parte también de mi formación, bueno, soy health coach, que también está, los nutriólogos están peleados con los health coach. Sí, Y te quiero comentar por qué soy health coach. Porque la nutrición es teórica y es muy buena. Y mis maestros fueron maravillosos y mi universidad fue, o sea, es de las mejores en México en nutrición, pero faltaba esa parte, ¿no? O sea, ese enlace. Y sí, las certificaciones y todo esto de coach te enseñan justamente a esta otra parte, a ver al cuerpo por todos lados. Entonces, lo que hacemos es, primero yo mando el clásico cuestionario, ¿no? Para conocer. Y lo que les digo es, no te lo estoy mandando y necesito que me lo mandes antes de empezar, porque quiero dedicarte el tiempo a ti. O sea, te voy a leer y voy a conocer una parte. Pero si yo esto lo lleno en consulta, se me van a ir 20, quizás hasta 30 minutos y no te voy a conocer. Entonces, en relación a esto, entonces ya empiezo a hacer como ciertas preguntas y vamos observando qué es lo que se busca, qué es lo que las frustraciones, cómo se sienten con la diabetes. Y sí, la verdad es que tengo una trampa. Yo vivo con diabetes. ah, Entonces, esa es mi mejor trampa porque se sienten menos juzgados al momento de llegar conmigo. totalmente. Entonces, Hay como una identificación. exacto, porque la identificación es bien, bien importante. Entonces, el poderte identificar te vas abriendo. Ujú. Entonces, vamos manejando eso y al final con todo hacemos el plan de alimentación, lo observamos juntos. Hay personas que me dicen, ¿sabes qué? No quiero plan de alimentación. Yo nada más quiero que me digas lo que estoy haciendo, porque yo ya tengo un plan de alimentación, pero seguramente necesitamos trabajar ciertas cosas. De lo que estoy haciendo, ¿qué modifico? ¿O qué hacemos? Entonces vamos haciendo como el coacheo Ujú. para ir acomodando e ir viendo y monitorizando y haciendo, apoyando, apoyándolos a conocerse. Sí. Entonces es, ok, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué sentiste aquí? ¿Qué hubo aquí? Y entonces es esa, empezar como acompañamiento y al final de cuentas, yo les digo, es que no tienes que hacer una dieta tal cual. A veces con ciertas modificaciones sobre lo que ya haces, Sí. te cambia todo, porque no te va a hacer una dieta donde, te decíamos, ¿no? Lo de la quinoa, o donde vas a cambiar todo. Si tienes plátano, oye, pero el plátano no puede ser en diabetes. Claro que puede ser y te voy a decir cómo lo vamos a hacer.
porque no te voy a decir que si ahorita no tienes papaya, salgas corriendo a la tienda a comprar papaya, Exacto. porque eso no se trata. Entonces es qué tienes, qué es lo que te gusta y vamos a ir trabajando con esto. Entonces es como esta parte del acompañamiento. Ay, qué padre, qué padre. ¿Sabes? Dama que la tuvimos en el capítulo 252, justamente nos hablaba de eso, ¿no? Del acompañamiento que tú le diste, de cómo es, sí, sí puedes comer esto, pero hay que incluirle este otro alimento para que la insulina, ¿no? No se eleve. Y creo que, como tú dices, cuando te dan el diagnóstico de diabetes o prediabetes, da mucho miedo. Sí. Y lo más importante es informarnos y buscar gente como tú, que tiene la experiencia, que se ha dedicado a estudiar y que sabe qué es estar en los zapatos de la otra persona y qué es vivir, ¿no? Porque siento que, pues es muy fácil decir, ah, tienes que hacer esto y esto y esto, y si no lo haces, pues qué mal. No, o sea, vivir con diabetes es todo un reto, pero no es, o sea, no es imposible, como tú dices, creo que es aprender a llevar la diabetes. Es lo más Es aprender, claro, y la educación en diabetes, que eso también meto en las consultas, el proceso es no es solamente dar la dieta, o sea, dar la dieta así no sirve de nada, de nada. Y puede ser la dieta perfectamente calculada, con todos tus macros, con todo así científicamente calculada, y si se queda en el comedor, no te va a servir de nada. Entonces, el chiste es poder hacer esa parte de educación sin miedo, que eso claro. también es algo que tiene la diabetes, ¿no? O sea, lo que antes se daba, ahorita ya se está modificando, esta educación sin miedo, de la forma como hablas también, de la forma como te hablas también es bien importante. Por ejemplo, yo no utilizo en mi consulta, no utilizo la palabra control, porque me dicen control de la diabetes. O sea, perdón, ¿cómo controlas la diabetes? No la puedes controlar, la puedes manejar. Wow. Al momento de cambiar eso, si trato de controlar, es tieso, es duro, es Sí, rígido. sí. Si digo, vamos a manejar, entonces se vuelve como un poco más suave y entonces el tú contigo también te da esa oportunidad de respirar. Entonces son cosas que dicen, ay, pero es una palabra que significa mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el término diabético. No, a ver, diabético, ¿qué piensas cuando dices diabético? No, pues pienso una enfermedad, una persona que ya no tiene un pie o que ya se quedó ciego o que X cosa. No, vamos a cambiar, vivo con diabetes. O sea, en lugar de hacer yo no soy la enfermedad, yo vivo con esta enfermedad o yo tengo esta enfermedad, te cambia de posición. Y también yo uso muchas analogías, ¿no? Utilizo la analogía del coche. No es lo Ajá, mismo tener un coche que ser un coche. Si tú eres el coche, ajá. se te poncha una llanta, tienes que esperar a alguien que llegue y te cambie la llanta. Si te ensucias y eres el coche, tienes que esperar a alguien que te lave y que te lave como se le antoje lavarte, Ujú, ¿no? ujú. Y si te y tú vas, o sea, si tú eres el coche, no tienes que estar esperando a que alguien te guíe hacia dónde ir y puede ser que choques, no choques, o sea, dependes de alguien. De alguien, Si claro. tú tienes un coche, tú decides qué llantas le pones, qué si lo limpias o si lo enceras quizá, o así te quieres ir por abajo del puente o que te quieres ir por arriba. Tú tomas las decisiones. Entonces, no es lo mismo ser diabético a tener diabetes. Con tener Claro. diabetes tú decides hacia dónde quieres irte. Entonces, son estas cuestiones que son palabras, pero al final tienen mucho impacto en quien vive con diabetes. Sí, fíjate que tuvimos un problema con Adri y Adri ya no va a seguir el podcast por su internet, pero me mandó unas preguntas Ok. y te las quiero leer. Me manda, ¿qué tanto afecta el peso al desarrollo de la diabetes? El peso, como comentamos, a mayor, no es el peso. El peso tampoco significa nada, es de qué está hecho ese peso, ¿no? Ajá, Porque también, por ejemplo, si me dices, oye, viene Michael Jordan y claro. lo pesas, pues no es lo mismo, ¿no? Ese es pura, bueno, no sé si ahorita ya tenga tanta masa muscular, pero cuando tenía masa muscular, Ajá, no es lo mismo. Entonces,
Más bien, si tienes exceso de grasa, el exceso de grasa dificulta la utilización adecuada de la insulina y causa esa resistencia a la insulina. Y eso va a generar que produzcas más grasa y que aparte tu cuerpo esté trabajando doble o que la calidad o la cantidad de la insulina no sea suficiente. Y entonces es donde viene diabetes y necesitas meter medicamentos para que ayuden a que esa insulina funcione de la forma adecuada. Y la otra pregunta de Adri ¿es hereditario? Sí. Y es hereditario, o sea, ojo, no significa que si tus papás tienen ojos cafés, tú vas a tener ojos cafés, o sea, no, porque hay justamente todo esto que nos rodea, o sea, podemos cambiar. Una cosa es tener el gen de la diabetes Ajá. y tener hábitos y estilo de vida saludables, que no significan restrictivos, porque luego lo asocian con eso, saludables. ¿Y qué significa saludable? Significa no te duele nada, te puedes comer bien, estás en el peso donde tienes que estar, haces ejercicio. Eso te va a ayudar, disminuir el estrés, eso te va a ayudar a que si te llegara a tener diabetes, pues te dé a una etapa, bueno, sí, yo mentí, fíjate que te había dicho que no tenía familia con diabetes, a mi abuelita le dio diabetes a los 98 años. Y me decían, oye, y bueno, ya a los 98 años, o sea, ya no le va a dar dieta ni nada, ¿no? Pero, ojo, todos los demás, porque está ahí. Entonces, hay que cuidar ciertos, cómo comes, o sea, sí, cuidarnos. O sea, no significa como decir, bye. Diabetes tipo 1 no estaba asociado con herencia, pero las alteraciones en cuanto a las situaciones autoinmunes sí están relacionadas. Entonces, ahorita hay mucha investigación al respecto y están haciendo formas como para no prevenir, porque la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, que es la de cuestiones inmunológicas, pero sí retrasar su aparición. Y eso ya también ayuda mucho. Qué interesante. Bueno, Eugenia, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, me pueden encontrar en mi página que se llama healthydiabetes.mx y también en redes sociales que es @healthydiabetes.mx, tanto en Instagram, Facebook y en Twitter casi no publico, pero está Eugenia Araiza, es también mi Twitter. Perfecto. Y ya para despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Uy, eso lo pones muy complicado. Es que me encantan los postres, pero yo creo que el crème brûlée, que tiene como la Ay, sí. postre arriba, pero adentro está Durito por arriba y suavecito por abajo. exacto, sí. No, y normalmente lleva tiempo en prepararse, ¿no? Cuando lo pides en un restaurante que se tardan media hora o algo así. Sí, porque hay que quemar el azúcar, entonces sí. Sí, sí, sí. Ay, Eugenia, pues qué gusto, muchas gracias. No, Ya gracias. tienen ahí su dato. Y otra pregunta, si alguien que no tiene diabetes quiere ir contigo, ¿también lo recibes? Sí, claro, 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 claro. Porque al final de cuentas, la base de la diabetes es algo que está pasando en todo nuestro cuerpo. No significa que todos los cuerpos tengan diabetes, pero la forma en que funciona es muy similar. Entonces, si lo que buscan es como tener una forma de alimentarse o conocer cómo alimentarse, pero sin estrés, sin estarte peleando, de una forma mucho más tranquila, claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a ustedes. Bye, bye. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.